Hola familia, bienvenidos a Love Revolution. Es un gusto tenerte acá y a continuación vamos a tener una palabra que va a edificar y a desafiar tu vida. Iglesia, muy buenos días. Vamos a darle ese fuerte aplauso a Jesús en esta mañana. Ya que estamos aplaudiendo, un fuerte aplauso a cada voluntario, aquí a la banda, a los rodis, audiovisuales, transmisión, a sonido, a todos. Y bueno, como ya saben, hoy nuestro pastor no nos acompaña, pero Paz, un saludo ahí que nos estás viendo en transmisión. Démosle un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestro pastor y por esta visión tan linda que estamos avanzando como iglesia. Y bueno, para mí es un privilegio enorme, gigante, poder compartir el mensaje el día de hoy. De antemano, perdóneme si digo alguna herejía. La pastora desde las 11 resuelve cualquier cosa, o si no el pastor el próximo domingo. Pero quiero que me acompañes ahí en Romanos 6, 4 al 6, la versión Dios habla hoy, dice: pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una nueva vida. Así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre, si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Quiero que me acompañes ahí en una corta oración. Señor Jesús, gracias primero por tu palabra y por todo lo que tú eres, Señor. Yo te pido, papá, que si hay personas que vienen cansadas, cargadas, quizás frustradas o con situaciones que pasaron en la semana, Señor, yo te pido que tú les des descanso, Señor. Tu palabra dice que vengan a mí todos los que estén cansados y cargados y yo os haré descansar, Señor, y creemos en eso. Yo te pido, papá, que a partir de ese momento seas tú hablando a través de mí, Señor. Yo me hago a un lado, me hago pequeño para que seas tú, Señor, quien se mueva en este lugar, para que seas tú quien hable, Señor, a cada corazón conforme a la necesidad que hay en cada uno de nosotros, Señor. Desde ya te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Y quiero empezar como nuestro pastor siempre enseña, ¿cierto? Que empezamos con historias. ¿Y cuántos tienen historias en su vida? Todos tenemos una historia que contar, ¿cierto? Y todos en nuestra vida tenemos historias que contar, pero hoy quiero contarles algunas y para eso voy a empezar con la mía. Este flaco que ustedes ven aquí tiene 29 años, ya lo puedo decir, pastora, estoy felizmente casado. Ay, es que eso es algo que a veces uno escuchaba que la gente pasaba, no, y estoy casado y tal, y uno abajo, uy, estoy soltero, todavía no me caso, pero ya lo puedo decir, así que les animo a que vamos ahí a avanzar. Y quiero empezar a mostrar unas imágenes. Como ven, en mi vida no siempre fui así. Antes era feo, ahora sigo siendo feo, pero con Dios en el corazón, entonces eso ayuda muchísimo más. Les voy a contar un poco de mi historia. Aquí, sí, como lo ven, montaba cicla, la pasaba todo el tiempo, era un poco desordenada mi vida, un poco descuidado. También hacía malabares, aunque no lo crean. Trabajaba a veces en semáforos haciendo malabares. La primera foto con el pastor en el 2015. Ahí estábamos jugando fútbol. Como siempre, no me fue tan bien, pero tomamos la foto. Aquí el Señor ya me había encontrado y quise hacer mi muro de la fe, que de hecho le animo a que lo haga, que lo pueda hacer cada año. Y coloqué una serie de cosas y no sé muy bien, pero yo me acuerdo. Y era compartir el amor de Jesús y hablaba de correccionales, en cárceles, quizás viajes misioneros y demás. Y bueno, eso se fue cumpliendo poco a poco, tener una empresa. En ese entonces tenía una marca de camisetas. Nunca prosperó porque vendía una y me comía una hamburguesa con la plata. Entonces nunca avancé. Pero poder enseñar algún día de Jesús. Y bueno, hoy lo estamos haciendo y fue mi vida la primera vez que enseñé, que el pastor me dio la oportunidad de enseñar en una fundación.
Y a partir de ahí, mi vida empecé a enseñar a la barra del Bucaramanga, en el Gaitán y en algunos lugares de la ciudad, y siempre me apasioné. ¿Podemos avanzar a la siguiente? Y aquí estaban nuestros pastores Carlos y Dayana en el matrimonio de ellos. Yo era la mascota. Avancemos. Aquí, antes de mis vacaciones, empezamos un grupo a soñar, y bueno, ahí está nuestro pastor Carlos, el pastor Luis, nuestra pastora de Sonia. Este soy yo, no tenía barba, pero Dios hace milagros. Y aquí está la pastora Dayana. Avancemos. Y mi familia, mi papá, mi hermana menor, mi amada esposa, mi sobrina. Aquí estoy yo, mi mamá, mi hermano y mi hermana. Avancemos. Antes de casarme, me comprometí el 17 de abril del 2022, si no estoy mal, y el 10 de mayo entré a UCI, y ese fue el día que me despedí de mis papás y me despedí de nuestros pastores, porque entregué mi vida al Señor, porque no era nada alentador. Aquí estoy yo con media cara paralizada, esperando lo que los médicos decían, que no había nada que hacer. Pero aquí estoy yo, que sí había mucho que hacer, porque su historia transformó mi historia. Y aquí ya me casé. Me tomé la foto por este lado porque la otra todavía quedaba un poquito torcida. Entonces le decía al fotógrafo, no, por el otro. Entonces, ahí. Y avancemos. Mi esposita, avancemos. Y creo que no hay más. Y nuestra bella tribu. ¿Cuántos tienen tribu? ¿Cuántos aman su tribu? ¿Sabes? La tribu es lo mejor que nos puede pasar dentro de una iglesia, y más dentro de Love Revolution. Así que amen sus tribus, y si no tienen aún, no pertenecen a alguna tribu, te invito a que te puedas vincular a una de las tribus. ¿Avanzamos o finalizamos? Terminamos. Y esa es mi historia, la historia de Fabián. Sé que en medio de cada foto pues hay muchas más cosas, muchos más procesos, regalos de Dios, mimos de Dios, pero es mi historia. Y como es mi historia, sé que tú también tienes una historia por contar siempre. Todos tenemos una historia por contar. Incluso los discípulos, antes de que Jesús apareciera, tenían una historia que contar. Pero ahora te quiero contar una segunda historia, y es la historia del Evangelio. Como lo dije con las fotos, hay cosas que no conté porque abarcan mucho, y en este caso esto también abarca mucho, y si quieres saber más te puedes meter al college y ahí vas a aprender mucho más en las clases. La palabra evangelio, que en el latín es evangelium, significa buenas noticias. Y el evangelio no es un plan de salvación aunque eres salvo, no es un plan de superación personal aunque mejora tu vida, no es solo descubrir tu llamado aunque eso sucede. El evangelio son buenas noticias. Y sabes, en el principio todo estaba súper bien. Adán y Eva caminaban con Dios Padre, Jesús Hijo, Espíritu Santo, y todo era súper feliz. Hasta que un día Adán y Eva usurparon el lugar de Dios. Luego Noé nos habló y no hicimos caso. Luego Abraham empezó una nación llamada Israel y trató de mostrarnos su gloria. Moisés nos habló de la ley de Dios. Los profetas nos hablaron de la santidad y los planes de Dios. Pero Jesús vino, habitó entre nosotros, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y venció la muerte, ascendió y nos envió el Espíritu Santo como promesa, y volverá como un rey. El Jesús vino como cordero, pero regresará como león. Vino como cordero, pero regresará reinando como un rey. Este es el Dios que tú y yo tenemos, un Dios que reina, un Dios que vive, y un Dios que hoy más que nunca quiere transformar tu historia, porque su historia transforma tu historia. Y sabes, todos en nuestras vidas hemos tenido planes, y no siempre han salido como queremos. En medio de nuestras historias tenemos planes, tenemos sueños, proyectos y demás, pero en ocasiones no salen como queremos. Y justamente eso fue lo que le sucedió a Pablo. Y lo primero que te quiero enseñar en esta mañana es una historia interrumpida. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 9 dice: mientras tanto,
Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. O sea, Saulo era un sicario de cristianos. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí, ciego, durante 3 días sin comer ni beber. Y sabes, muchos de nosotros en nuestra vida, en nuestra historia, hemos sido como Saulo. Nos dirigíamos hacia Damasco a cumplir una misión, pero bendito el Señor que interrumpió nuestros planes. Y quizás tú tenías un plan de viajar, un plan de salir, un plan de pasear, ¿cierto? Un plan de un negocio, pero por X o Y motivo ese plan se canceló, ese plan se cayó, y a causa de ese motivo tú estás hoy aquí en la iglesia. Quizás tenías alguna invitación, algún paseo, y algún amigo loco, apasionado por Dios, te dijo: te tengo otra invitación, ya que no puedo ir a ese paseo, vamos a la iglesia. Te tengo otra invitación, ya que no puedo ir a viajar donde usted iba a viajar, vamos a la iglesia. Y quizás tus planes se cancelaron, pero aunque tus planes se cancelen, los planes de Dios nunca se cancelan. ¿Sabes? Saulo pasó de perseguir y matar cristianos a causar una revolución del evangelio. Saulo dejó de llamarse, para la redundancia, Saulo, a llamarse Pablo y causar una revolución en el evangelio. Si tú te das cuenta, el Nuevo Testamento, la mayoría de las cartas que están escritas son inspiradas, como toda la Biblia, por el Espíritu Santo, pero fue Pablo quien escribió muchas de ellas. Y quizás empezaste el año con unos planes, unos proyectos, unos sueños que a tu parecer eran lo mejor para ti, pero fueron cancelados y no entiendes el por qué. Y el problema es que quizás a veces hacemos nuestros propios planes, nuestros propios sueños, nuestra propia historia, y dejamos a Dios de lado. Y no solamente pasa con eso, no solamente vamos en contra de Dios cuando usamos solamente nuestros planes, sino también vamos en contra de Dios cuando jugamos con el pecado. Y es tiempo que dejes de estar jugando con el pecado y que te alinees a los planes que Dios tiene para ti. Por causa de eso te estás perdiendo de muchas cosas. Quizás el pecado de Saulo era matar cristianos. ¿Qué pecado? Pero el Señor transformó su plan en un plan mucho mejor. Y sabes, la palabra pecado significa errar al blanco, cuando no le atinas a lo que debes apuntar, y debes apuntar siempre a Jesús. Pero bien lo dijo nuestro pastor Luis Celis: si tu pecado más oculto fuera un escándalo en el cielo, ¿seguirías pecando de la misma manera? Te lo voy a volver a repetir. Si tu pecado más oculto fuera un escándalo en el cielo, ¿seguirías pecando de la misma manera? Ahora, el problema de esto es que cuando tú fallas a Dios, tú no sientes odio hacia Dios. Tú no dices: no, Fabi, es que yo fallé, pero yo odio a Dios, yo odio a ese man. ¿Sabes? Cuando tú fallas, dice un libro que se llama Cómo cultivar pureza en un mundo impuro, de Charles Swindoll. Él dice una frase interesante: Satanás no te llena de odio de Dios, Satanás te llena de olvido de Dios. Porque cuando tú fallas, ya no quieres mirar a Dios, ya no quieres venir a la iglesia,
Tú ya no quieres seguir avanzando en la historia que Dios tiene para tu vida, sino quieres ahora hacer tus propios planes y tus propias historias, cuando lo que Dios quiere es que su historia transforme tu historia, porque un mejor futuro tiene Dios para nosotros en la historia de Él para nuestras vidas. Isaías 55, 8, 9. Voy rápidamente, amén. En este caso voy rápidamente, amén, porque el tiempo se nos fue. Isaías 55, 8, 9 dice: no pienso como tú piensas, tu forma de trabajar no es la forma en que yo trabajo, porque el cielo se eleva muy por encima de la tierra. Así que mi forma de trabajar supera la forma en que trabajas, y mi forma de pensar va más allá de lo que piensas. Y sabes, que Dios interrumpa nuestros planes es lo mejor que nos puede pasar. Esto es chistoso, pero es verdad. Con mi esposita íbamos a viajar a Barranca el fin de semana, y el pastor me escribió un día antes para que compartas el mensaje. Me envió una invitación, fue súper lindo, y yo dije, ese era el plan que yo tenía, dirigirme a Barranca, pero cuando Dios se atraviesa te trae aquí a este lugar. El plan era ir a Barranca, pero cuando Dios se atraviesa te trae aquí a este lugar. Y que Dios interrumpa tus planes para traerte a la iglesia, para conectar con el corazón de Dios, es lo mejor que a todos juntos nos puede pasar. Que no son tus planes, son los planes de Dios. Y sabes, que nuestra oración siempre sea: Señor, interrumpe mis planes si no están alineados a los tuyos. Que nuestra oración siempre sea: Señor, interrumpe mis planes si no están alineados a los tuyos. Y te quiero regalar esto, porque sé que todos tenemos planes, pero no es que Dios tenga un plan para ti, es que Dios ya tiene un plan y te quiere incluir a ti. Te lo voy a volver a repetir. No es que Dios tenga un plan para ti y entonces Dios en el cielo va a hacer un plan para cada uno de nosotros y miles de planes. Es que Dios ya tiene un plan y te quiere incluir a ti, y dentro de ese plan hay un futuro lleno de esperanza. Dentro de ese plan hay un futuro prometedor. Dentro de ese plan está que tú y tu casa sirvan a Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Por sus llagas hemos sido nosotros curados. Eso es lo que el Señor dice en su palabra. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, Él lo hará, pero tienes que incluirte en su plan. No es tu plan, es el plan de Dios. No es tu historia, es la historia de Dios. Así que deja de estar haciendo planes y sueños sin tener a Dios en cuenta en ellos. Mira lo que dice Jeremías 29:11. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darle un futuro y una esperanza. Lo segundo que te quiero compartir es una historia cruzada. ¿Cuántos hemos tenido o hemos visto que por qué esa historia es más increíble que mi historia? ¿Cierto? Ya sabemos, no, pero esa historia, mire, esa persona es próspera en su trabajo, tiene fama, tiene influencia, mire donde Dios lo lleva. ¿Y yo qué? ¿Y mi plan y mi historia para cuándo? Escúchame, cuando tú veas que alguien está avanzando y Dios lo está usando y lo está moviendo, no critiques, no juzgues, no señales. Quizás esa persona está haciendo 4 cosas: está orando, está leyendo la Biblia, está adorando a Dios y le está sirviendo. Si tú haces esas 4 cosas, dice la Biblia: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Cuántos hemos escuchado hablar o quizás cuántos hemos visto esa película llamada Narnia? ¿Hemos visto Narnia? El león, ¿cierto? Voy a contarte un poco acerca de Narnia. Narnia trata de que en una guerra que hubo
creo que fue la Segunda Guerra Mundial, habían 4 niños, 4 hermanos que se quedaron huérfanos. Y entonces pierden a sus papás y demás y llegan a la casa de un profesor. Si puedes dejar la imagen anterior. Llegan a la casa de un profesor. Entonces están en la casa del profesor y resulta que el profesor tiene un ropero. Y cuando ellos pasan el ropero, aquí son huérfanos, pero allá son reyes. ¿Y cuántos reconocen a Susan, la reina gentil? Si tenemos la imagen de Susan. Susan, ¿se acuerdan de ella? Susan, la reina gentil. Edmund, el rey Edmund, el rey justo. Véalo, ahí está, ese es el rey Edmund, el rey justo. Lucy, la reina valiente. Tenemos ahí Lucy, la que, bueno, ahí tienes que verte la película. Cuando empieces a verte todas las películas vas a caer en cuenta de muchas cosas del evangelio. Y Peter, el magnífico, que de hecho muchas niñas se derriten ahí por él. Pero oye, no lo pusieron, pero se parece a ese. Mentira, es este de acá, es Peter. Pero ¿sabes qué es lo interesante de esta historia? Que ellos en este mundo son huérfanos, pero cuando pasan el ropero son reyes. ¿No se te hace algo parecido, algo similar? Tú quizás acá tienes una historia y tu historia quizás no es tan alentadora. Sufriste una pérdida, sufriste quizás algún fracaso, alguna circunstancia, un problema o algo, y tú estás aquí. Pero cuando tú vienes a Dios, tu situación cambia. Porque ya no se está tratando de tu historia, se está tratando de la historia de Dios. Y cuando la historia de Dios entra en tu historia es transformada. Porque en su historia hay más para tu vida. En su historia hay un propósito. En su historia hay restauración. En su historia hay un plan perfecto para ti y para toda tu familia. Pero tienes que entender que aunque tus circunstancias dicen una cosa, en su reino se dicen otras. Y muy bien de ti. Quizás Satanás ha querido muchas veces desbaratarte, destruirte con cosas, con circunstancias, y tú estás acá y sientes que quizás no eres huérfano, pero te sientes mal. Y es tiempo que dejes de sentirte así. Empieza a sentirte y a mirarte como Dios te ve. ¿Sabes? Tú no eres un fracasado, tú no eres un perdedor. La Biblia dice que con Cristo somos más que vencedores. Y eso ocurre porque su historia transformó tu historia. Y si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Porque en Dios siempre hay más. En Dios siempre hay más para nuestras vidas. Y muchos de nosotros definimos nuestra historia por circunstancias que nos pasaron. Y quizás muchas personas años atrás me catalogaban porque era un poco desordenado y me la pasaba en el parque de los niños montando bicicletas de 3 de la tarde a 1 de la mañana. Era un poco desjuiciado, no honraba a mis padres, no asistía a ninguna iglesia, de hecho odiaba las iglesias. No era una persona correctamente admirable, más bien como lo contrario, nadie quería ser como yo. Y muchos me catalogaban por como yo era. El Señor me encuentra, tengo un encuentro con Dios, igual que Saulo. Dios tiene un encuentro conmigo, yo me dirigí hacia acá, pero el Señor cambia mis planes. Y ahora ya no son mis planes, ahora son sus planes. Ya no es mi historia, ahora es su historia. Y la gente continuaba, pero Fabi el vago, ese es más vago. No, ese muchacho no le espera nada. No, ese muchacho no se haga amigo de él. Y me catalogaban quizás por mi historia. Pero sabes, ese Fabián que esa gente conocía ya no existe, porque murió con Cristo Jesús, pero fue resucitado también con Cristo Jesús. Mira lo que dice Gálatas 2:20:
con Cristo. Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa era mi historia. Pero ahora esta es su historia, en mi historia. Y bendito sea el Señor que interrumpe nuestros planes. Bendito sea Dios. Cuando algo no te funcione, cuando algo no te salga, no te quejes. Más bien pregúntate: Dios, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué tú quieres hacer? Pues tus pensamientos no son mis pensamientos, tus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Y lo que tú digas, yo lo haré. Lo que tú quieras para mi vida, eso voy a hacer. Porque no se trata de mí. Y escúchame, iglesia, no se trata de nosotros, se trata de Él. No se trata de que labres quizás tu propia historia sin meter a Dios en tu historia. Incluye a Dios en tu historia. Porque cuando Dios es incluido en tu historia, entonces tu historia empieza a ser extraordinaria. Tu historia empieza a ser asombrosa. Tu historia empieza a florecer y a encontrar un propósito. Porque en la historia de Él hay más para nuestras vidas. Así que no importa lo que tú hayas pasado, lo que importa es que estás en este lugar, en el mejor lugar que puedes estar, en su iglesia. Y sabes, yo soy antes era imperfecto, ahora soy supremamente imperfecto. Siempre molestamos con la tribu que de todos yo soy el más malo, el segundo es Juancho y el tercero lo están peleando y para abajo. Porque nuestra mirada no puede estar en nosotros, nuestra mirada debe estar en Él. Porque no se trata de ti. De nada te sirve que seas exitoso en algo que Dios no te envió a hacer. Porque cuando Él regrese te va a preguntar: ¿qué has hecho? Mi plan era este, pero tú construiste tu propio plan. Y yo no quiero hacer planes para mí, quiero hacer planes para Él. Es más, no quiero hacer planes para Él. Él ya tiene un plan, yo quiero tomar mi lugar en su plan. Y es tiempo que nosotros como cristianos dejemos de estar lamentándonos por lo que pasó o por lo que no pasó y empecemos a tomar nuestro lugar en el plan de Dios. Escúchame, esto es tan increíble que si tú dimensionaras o si pudiéramos tener una película de lo que Dios tiene para tu vida, quizás te animarías a empezar a vivir como Él quiere que tú vivas. Porque no se trata de ti. No huyas más de Dios. Deja de estar peleando con Dios. Porque mientras tú tardas en alejarte 10 pasos, con tan solo alejarte 10 pasos, pues si das uno, tienes el perdón de Dios. No importa qué tanto te hayas alejado buscando tus planes y tus propios sueños. No importa qué tanto recorriste avanzando en tus planes y tus sueños, con que solo des un paso hacia adelante, Dios puede hacer algo nuevo. Dice el Antiguo Testamento: he aquí, yo hago algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no lo ves? Quizás hay cosas que están ocurriendo en tu vida y por estar distraído no estás viendo lo que Dios está haciendo y provocando en tu vida. Así que deja de estarte quejando y avanza y toma el lugar que te corresponde en el plan de Dios. Porque nuestros planes a veces parecen ser increíbles, pero al lado de los planes de Dios no hay nada, absolutamente nada mejor. Dice la Biblia que todo fue creado por Él y para Él, y eso te incluye a ti. Todo lo que fue creado por Él y para Él. ¿Y cuántos hemos escuchado hablar de Jacob? ¿Alguna vez? Jacob. Te voy a contar. Si quieres saber más, ve al college. Jacob la generación empieza con Abraham, luego su hijo Isaac, y luego Isaac tiene a un hijo llamado Jacob. Y Jacob, narra la Biblia,
que desde que su vientre iba con su hermano Esaú. Esaú es su hermano, el primogénito, el mayor. Y dice que, narra la Biblia, que Jacob es conocido como el que coge por el carcañán, porque en el vientre, antes de que saliera su hermano, él lo estaba agarrando de los tobillos porque quería salir él primero. Siempre estuvo luchando acerca de eso, por robarle la primogenitura a su hermano Esaú. Y ahí es donde siempre hemos escuchado que Esaú vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Y bueno, y si quieres saber más, ve al colegio. Pero luego de eso hay muchos sucesos, pero si quieren saber más, ve al colegio. Jacob luego pelea con un ángel. Dice que Jacob está escondido detrás de una piedra, y cuando ve al ángel, si quieres saber acerca de eso, ve al colegio. Entonces Jacob ve al ángel y dice que lo agarra y no lo deja ir, y pasa toda la noche peleando con el ángel para que le dé la bendición. Y narra la Biblia que el ángel, ya cansado, imagine cansar a un ángel, era muy cansón. Y dice la Biblia que le jode la cadera. ¿Sabe? Le jode versión Fabi 3.1. Dice que le descuadra la cadera. Y ahora, hay dos cosas acá. Le descuadra la cadera y le cambia el nombre, ahora se llama Israel. ¿Sabes? No solamente le cambió su nombre, sino le cambió su caminado. Jacob el usurpador, Israel. Jacob el usurpador, ¿sí o no? No, el usurpador. Y ahora Israel, y camina cojo. Y empieza Dios a hablar acerca de las promesas que tiene para Jacob. Pero pasan años después de todo esto, y Jacob tiene 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Y uno de los hijos es José. Y José tiene 2 hijos. Sé que esto es un poco enredador, pero si quieres saber más, vaya al colegio. José tiene 2 hijos, llamados Efraín y Manasés. ¿Cuál era el mayor? ¿Cuál era el mayor, Efraín o Manasés? Manasés era el mayor, ¿sí? Si quieres saber más, vaya al colegio. Pero dice, tiene 2 hijos, Efraín y Manasés. Manasés el mayor, Efraín el menor. ¿Sí es así? ¿Correcto? Y dice que Jacob, un poco viejo, manda a llamar a los hijos de José. En la antigüedad, la bendición era para el primogénito de los hijos. Es decir, la bendición Jacob se la debía dar al mayor de José, no a los hijos de José. Los hijos de José tenían que esperar 40 años más adelante para que José diera la bendición a su primogénito. Pero dice la Biblia en Génesis 48 que Jacob manda llamar a los hijos de José y dice que los hace suyos. Ahora, los hijos de José habían sido concebidos con una egipcia, o sea, con una cultura pagana, que eso dentro de su ley no estaba tan bien. Pero Jacob lo manda a llamar y le dice: haré tus hijos míos, Efraín, Manasés y Efraín. Y dice que los manda a llamar, y José los pone delante de él. Y Jacob, dice la Biblia, un poco viejo y quedándose ciego, José le pone las manos, la derecha en el mayor, la izquierda en el menor. El menor es Efraín y el mayor Manasés. Manasés el mayor, Efraín. Entonces dice que Jacob cruza los brazos, Efraín, Manasés y Efraín. Se me cruzaron a mí los cables. Dice que los manda a llamar y ellos todavía no les pertenecía. Pero sabes, cuando Jacob cruza los brazos, José le dice: papá, ¿qué estás haciendo? Estás equivocado, tienes la derecha en la otra, la izquierda en el otro. Papá, así no es, sé que estás un poco ciego. Y le dice Jacob: tranquilo, yo sé lo que hago. Manasés será grande, pero Efraín será mucho más grande.
Dios no le dio a tu vida lo que tú merecías. Dios le dio a tu vida lo que Jesús merecía. ¿Sabes? El Dios que cruza los brazos no me dio lo que yo merecía. Yo no merecía estar acá. Yo no merecía estar casado con una bella mujer. Yo no merecía tener mi familia completa. Yo no merecía tener unos pastores tan increíbles. Yo no merecía nada de eso. Pero el Dios que cruza los brazos no me dio lo que yo merecía. Me dio lo que Él sabe que me pertenece, porque el Dios que cruza los brazos cambia tu historia por su historia. El Dios que cruza los brazos cambia tu historia por su historia. Y adivinen qué, Jesús, nuestro hermano mayor. Y voy finalizando con esto. Yo que rápidamente, amén. Sí, el equipo puede acompañarme. Jesús, nuestro hermano mayor. Jesús, siendo nuestro hermano mayor, no merecía ir a la cruz. Pero Jesús tomó nuestro lugar porque quería que nosotros tomáramos ahora el lugar de Él. Quiere decir que la historia de Dios cambió nuestra historia. ¿Sabes? Te quiero regalar lo siguiente. El rey tomó el lugar del hombre porque el hombre había tomado el lugar de él. Lo hablamos con Adán y Eva, que Adán y Eva usurparon el lugar de Dios. Pero el rey fue desnudo a la cruz para cubrir tu desnudez. Y sabes, el Dios que cruza los brazos no te da lo que tú quieres, te da lo contrario. ¿Piensas que tu matrimonio está desbaratado? Toma el lugar que Dios te dio. ¿Piensas que tu salud ya no tienes esperanza? Toma el lugar que Dios te dio. ¿Piensas que quizás tu economía no está bien? Toma el lugar que Dios te dio. Y hagas lo que hagas, toma el lugar que Dios te dio en su plan. Porque su plan siempre es mucho mejor que tus planes. Y no importa lo que tú hagas, no importa a dónde quieras ir, siempre pide que Dios esté contigo. Siempre pide que Dios esté en tus planes, que Dios esté en tu familia, que Dios esté en tu matrimonio. Porque si Dios no está, de nada sirve. No hay nada que tú hagas para que Dios te ame más. Pero tampoco no hay nada que tú puedas hacer para que Dios no te ame. Y quizás llegaste hoy aquí un poco destruido y desbaratado por la historia que hasta aquí llevas arrastrando. Y llevas una historia quizás un poco destruida y vienes arrastrándote y pensaste que el llegar aquí iba a ser la última oportunidad que tú le dabas a Dios, porque tu historia no tenía sentido. Pero hoy, en el nombre de Jesús, tu historia es cambiada por su historia. Y cuando su historia entra en tu historia, entonces empiezas a vivir una vida extraordinaria, una vida de bendición, una vida de propósito, una vida de esperanza. Porque solamente cuando su historia entra en nuestra historia es cambiada. Quizás la historia de Dios para nuestra iglesia no es este proyecto final. Y sé que molestamos a veces, pero no lo decimos en jocosidad o por cliché o algo. Pero tengo fe y esperanza que en la historia de Dios no está solo este auditorio. En la historia de Dios es que más personas sean alcanzadas. Y para eso necesitamos un nuevo lugar. Necesitamos seguir alcanzando personas, amar a las personas, amar a Dios. Pero necesitamos que su historia transforme nuestra historia. Y oro porque Dios traiga un avivamiento en nuestros corazones, para que Dios traiga un avivamiento y el fuego del Espíritu Santo sea encendido en nosotros, para que la historia de nosotros deje de ser simple y empecemos a vivir una historia extraordinaria, donde la gente cuando vea tu historia diga: pero ¿qué hiciste? No te conozco, tú no eres el que antes yo veía. Lo que pasa es que con Cristo morí, pero con Cristo también resucité, y mi vida ya no es la misma. Mi vida fue transformada, mi vida ahora tiene esperanza y un futuro prometedor. Quiero que mientras te pones ahí en pie, quiero decirte lo siguiente. Quizás tú te preguntas: Fabi, pero ¿cómo hago para que su historia transforme mi vida? Te lo voy a decir. Ve al colegio. No mentiras. Lee
su palabra, obedece su palabra, adóralo con todo tu ser, sírvele con todo lo que tienes y ámalo con todo tu corazón. Si haces eso cada día de tu vida, tu historia será transformada. Jesús vino como cordero y vimos una faceta de Dios siendo cordero, pero Jesús regresará como león. Jesús regresará reinando entre las nubes. Apocalipsis dice en el capítulo 1, en la revelación de Juan, dice que Juan tuvo una visión. Dice que oí una voz y me volteé y vi. Y dice que sus ojos son como llamas de fuego, que sus vestiduras son blancas y largas, que su cabello es blanco como la nieve, que de su espada sale, es como una espada de doble filo, que su voz son como estruendo de muchas aguas. Y sabes, ese Dios que te acabo de hablar, ese Jesús resucitado, ese Jesús glorificado, es tu Rey, es tu Señor. Así que no temas en que su historia transforme tu historia. Permite que su historia entre en tu historia. Permite que tu historia entre en el plan que Dios tiene para tu vida. Y ese Rey resucitado un día regresará. Y sabes, no definas tu historia por un suceso cuando tu historia está definida por lo que Dios hizo. Te quiero regalar esta frase. Cuando el Evangelio define tu vida, entonces tu historia se vuelve extraordinaria. Cuando el Evangelio define tu vida, entonces tu vida se vuelve extraordinaria. ¿Sabes? El Rey volverá y todo habrá valido la pena. Todo lo que pasaste, todo lo que viviste. Algún día cuando le veas entre las nubes venir con aquellos que Él resucitará en ese día, los que dormían, este Jesús, cuando tú lo veas, te vas a acordar de esto. Habrá valido la pena, porque no hay nada más increíble que verle entre las nubes, que verle cara a cara. Y la Biblia dice que toda tribu, toda lengua y toda nación confesarán que Cristo es el Señor, que Cristo viene pronto, que Jesús reina con nosotros, que Jesús está pronto a volver. ¿Y cómo aplico todo esto? Sencillo. Como decidas vivir y ahora en adelante, definirá tu historia. Te lo voy a volver a repetir. Como decidas vivir y ahora en adelante, definirá tu historia. Y cierro con este texto. Isaías 40, del 9 al 10. Súbete a un alto monte, oh Sión, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Dile a las ciudades, aquí está su Dios. Miren, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Vamos a adorarle en esta mañana. Iglesia, gracias por haberte conectado. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Gracias también por tus donaciones, porque a través de eso podemos extendernos como iglesia. Así que en una próxima ocasión nos veremos y esperamos que este mensaje esté llegando a tu corazón. Chao, chao.